En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales. Todos los martes y jueves a través del 101.9. Cristian Yamet analizará junto a sus invitados toda la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Este es UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Como es costumbre, tenemos entrevistados a diferentes premios nacionales, destacados escritores y intelectuales. Y hoy hemos cruzado la cordillera de los Andes y hemos llegado a Buenos Aires para entrevistar al doctor Atilio Borón. Atilio Borón nace en Buenos Aires el 1 de julio de 1943. Es un politólogo y sociólogo argentino, doctor en ciencias políticas en la Universidad de Harvard. Actualmente es director del Centro de Complementación Curricular de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asimismo, es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y además es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Recientemente se retiró en calidad de investigador superior del CONICET de Argentina. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires entre 1990 y 1994 y secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, entre 1997 y 2006. Además, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de Cooperación Floreal Gorini. Es doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Cuyo, Salta, Córdoba y Misiones de Argentina. Además de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Barat de Cabimas, Zulia, en Venezuela. Ha sido Premio Internacional José Martí de la UNESCO en 2009, Premio Honorífico de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas, La Habana, en 2004, y recientemente Premio Libertador de Pensamiento Crítico en Venezuela en 2013. Bien, doctor Atilio Borón, muchas gracias por estar con nosotros acá en un programa de UNAP al aire, una iniciativa que intenta mantener viva la reflexión con distintos intelectuales de Chile y de Latinoamérica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar en contacto con el público de ustedes. Atilio, para entrar en materia, y usted que es uno intelectual de renombre latinoamericano, que recientemente también recibió el Premio Libertador de Pensamiento Crítico, es muy interesante su reflexión respecto al mundo que viene justamente después de esta pandemia, ¿no? Vemos que hay intelectuales como Zizek, que dice que esto es el golpe mortal al capitalismo. Por otro, Puyulhan dice que en realidad va a salir todo lo contrario, un capitalismo, un modelo económico aún más reforzado, etc. ¿Dónde se ubicaría usted? Mira, yo creo que esos dos planteamientos, personalmente creo que tienen serios errores. No creo yo de que una pandemia sea suficiente para destruir un orden social, económico, internacional como el capitalismo. Ni tampoco creo que necesariamente de esta gravísima crisis con la cual se enfrentan las economías y las sociedades capitalistas salga un capitalismo remozado más fuerte, probablemente más autoritario y más bárbaro que el que tenemos. Yo creo que más bien la situación va a orientarse a mi manera de ver y con lo poco que uno sabe, porque estamos tratando de armar un rompecabezas, ¿verdad? Con informaciones de lo que pasa en China, lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, el impacto de todo esto sobre los países de la periferia. Pero mi impresión es que vamos a salir, en primer lugar, con un orden internacional muy diferente a aquel al cual entramos, ¿verdad? A esta pandemia. El viejo orden basado en una hegemonía excluyente de los Estados Unidos, yo creo que esto se termina y al terminarse
lo que vas a tener es algo que yo hace un tiempo escribí, y tal vez anticipatoriamente, un orden post-hegemónico, en donde no va a haber una gran potencia con la capacidad para hacer y deshacer a voluntad, como Estados Unidos tuvo esa capacidad durante largos años. En este momento no lo puede hacer, ya no lo puede hacer, y creo que después de la pandemia mucho menos todavía. Y si no, pensemos qué hubiera pasado, digamos, con un gobierno como el de Nicolás Maduro en los años 80, principios de los 90. Hubiera corrido la misma suerte que Noriega en Panamá, hubieran llegado los marines, en lugar de 6.000 que mandaron a Panamá, hubieran mandado 40.000, lo hubieran tomado, lo hubieran llevado, lo hubieran metido ahí en un hoyo, prisión en reclusión absoluta por tiempo indefinido. Hoy no pueden hacerlo, no pueden de ninguna manera hacer eso, ¿verdad? Entonces creo que vamos hacia ese nuevo orden. Esto es lo internacional, con un orden apoyado en 3 patas, una mesa de 3 patas, una pata americana o estadounidense, una pata china y una pata rusa. Esto es lo que mantiene el sistema en equilibrio. Ninguna pata se va a caer, ¿verdad? Ninguna pata se va a caer, pero ninguna va a ser suficiente para actuar y sostener esa tabla, esa mesa en equilibrio por sí sola. Y en el terreno doméstico, yo creo que en la desacreditación que ha sufrido la teoría neoliberal y la práctica, la doctrina y el modelo de gobernanza neoliberal es tan profundo que difícilmente cualquier gobierno en el futuro pueda salir a decir de que lo que necesitamos es menos Estado y más mercado y dejar que las fuerzas de mercado se encarguen de proveer los bienes que necesita la sociedad, llámese salud, seguridad social, recreación, deporte, cultura, transporte, lo que tú quieras. Esto mismo lo está diciendo, con otras palabras, el New York Times, en una editorial muy importante de hace unas 2 semanas, cuando estalló todo esto, en donde sacaron un editorial, digamos, muy, muy largo, diciendo que Estados Unidos y su gobierno y gran parte de la opinión pública había caído en la noción quimérica, usan esa expresión, la noción quimérica de que los mercados podían producir los bienes que debían producir los estados. Y que ese error lo estamos pagando ahora de una manera carísima. Es la editorial del New York Times. Yo por ahí lo tengo citado en algún tweet que yo mandé hace ya un tiempo. Esto quiere decir que vamos a ir hacia formaciones sociales y económicas caracterizadas por una presencia muy fuerte del Estado, ¿verdad? Un rol mucho más acotado de los mercados, un recorte de lo que ha sido la tiranía del capital financiero, que ha producido esta debacle capitalista a escala internacional, ¿verdad? Lo cual va a obligar a introducir nuevos mecanismos de regulación, de tomar una política muy estricta con los paraísos fiscales, porque, digamos, los paraísos fiscales existen porque están amparados por las grandes potencias capitalistas de nuestro tiempo. Aquellas mismas que dicen no tenemos dinero para atender a la salud pública, toleran que miles y miles de millones de dólares se fuguen semanalmente hacia esas guaridas fiscales, no son paraísos, son guaridas fiscales, ¿verdad? Y por lo tanto ese proyecto ese ya es absolutamente inviable. Entonces yo creo que las palabras para definirlo podría ser tal vez un orden económico renovado con ciertos componentes de socialismo, ¿verdad? Muy atenuados en la medida en que hablan de un control muy fuerte de las fuerzas económicas, no hablan de la estatización total de la economía, pero sí de un creciente papel de los estados en la regulación de la vida económica, revirtiendo la tendencia de los últimos 40 años. Dicho eso, esta situación incluso de, como dice Naomi Klein, ¿no? La normalidad es la crisis. Y retomando un poco esta idea de este sociólogo que falleció el año pasado, Immanuel Wallenstein, que decía, desde los 60 hacia adelante estamos viviendo una crisis del sistema mundo. Es una crisis, incluso él habla de una bifurcación, ¿no es cierto? Y que se produce, entre otros elementos, porque la tasa de ganancia ya no
logra obtener sus altos niveles de ganancia, producto que efectivamente el Estado, producto de la presión social, tiene que garantizar mucho más derechos. Él hablaba de las necesidades básicas, ¿no es cierto? Vivienda, salud, seguridad social. Esta demanda por salud pública, que va a ser unas grandes lecciones de la crisis, no hace más que agudizar esta crisis del sistema mundo que hablaba Bernstein, por ejemplo. Absolutamente, por eso decía yo de que ese sistema mundo ahora va a reconstruirse sobre bases distintas a las que había sido construida a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Por eso creo que estamos en un punto de viraje de la historia, ¿verdad? Que era totalmente inesperado en el sentido de que cómo se produciría, pero cuando uno analiza los estudios económicos más serios, y me digo más serios, no me digo a los elementos panfletarios que vemos por ahí que hacen simplemente la publicidad del capitalismo. Pero los trabajos más serios, todos venían diciendo de que estábamos incubando una crisis, en presencia de una crisis que se estaba incubando, que era cuestión de tiempo que fuera a estallar y que la gran crisis que había acontecido en el 2008 no se había resuelto, simplemente se había estirado su resolución. Y claro, llegó el coronavirus y le dio el golpe de gracia, porque evidentemente en este momento pensar en una salida vía la confianza en la capacidad creativa de los mercados es algo que va a ser muy difícil venderle a la opinión pública, salvo, digamos, la imposición o la instauración de un modelo altamente autoritario, ¿verdad? En donde, bueno, se trata de imponer de vuelta aquello, pero como va a estar condenado al fracaso, no creo que eso realmente sea una alternativa real. Yo creo que ya estamos en las vísperas, en el amanecer de un nuevo periodo histórico marcado por un retroceso. Por eso yo fui muy cuidadoso, es decir, no el derrumbe del capitalismo, pero sí claramente el agotamiento y el deceso del modelo neoliberal, que además ya se había visto venir en el caso de Chile, ¿verdad? Si Chile demostró algo con todas las grandes manifestaciones desde octubre para acá, ha sido el absoluto fracaso del modelo neoliberal, el engaño de ese modelo que prometía lo que no podía dar, hasta que en un momento determinado la gente se dio cuenta, salió a la calle a reclamar por esa verdadera estafa perpetrada en Chile, pero que se reprodujo en innumerables países en todo el mundo. Dicho eso, el caso chileno paradigmático de esta consigna que en Chile nace y muere el modelo neoliberal, fue una de las consignas del 2018, un Estado que se ve forzado a ampliarse producto de un estallido de meses. Y sin embargo, con la pandemia, la cuarentena, hemos visto que se ha intentado tal vez controlar la sociedad, esta sociedad que había estado en movilización, ¿no es cierto? Controlarla a partir de esta situación, sin duda, de contingencia excepcional. ¿Cuánto puede aprovechar, por ejemplo, sectores que estaban en crisis, sectores como la derecha chilena, aprovechar de una crisis como la contingencia para reinstalar, para reimponer su modelo económico? Lo vemos, por ejemplo, que pareciera que lo comentábamos antes que empezara la entrevista, cómo aparece casi de forma tan coordinada que Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y Piñera en Chile estén llamando ya a relajar la cuarentena, volver a activar la economía, etc. Bueno, mira, yo creo que no es casual esa coincidencia, creo que es todo un entramado de relaciones económicas y políticas que se refuerzan mutuamente. Creo que Estados Unidos ejerce un papel muy grande sobre distintos países de la región, caso de Colombia, caso de Chile, y creo que el llamado a decir vuelvan a trabajar revela cuál es la naturaleza profunda de la sociedad capitalista. Una sociedad que depende, a pesar de que se diga lo contrario, depende fundamentalmente de que los trabajadores vayan a trabajar, que acepten el mandato de ir a trabajar, ¿verdad? Y que no es cierto que es el capital
el que mueve la economía. Ahora lo estamos viendo, por eso el temor de toda esta gente. ¿Por qué temen tanto? Si ellos creían que el capital bastaba con los flujos de inversiones, ¿cuántas veces lo dijeron así, de una manera haciendo alarde de todo eso, que con el capital movemos la economía? No mueven nada. Si la gente no va a trabajar, no mueven absolutamente nada. Por eso están desesperados en Estados Unidos y en Chile, y a veces acá en este país también, en la Argentina. La presión del empresariado sobre el gobierno de Alberto Fernández es brutal. Quiere que la gente vaya a trabajar. Esos mismos que antes decían de que, bueno, acá lo importante es que vengan las inversiones y que vengan los capitales y que la gente no importa. Ahora resulta que sí, la gente es decisiva. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es cómo esta presión muy, muy fuerte está hablando de los límites de ese modelo de acumulación capitalista. Pueden acumular en la medida en que la gente mansamente acepte y vaya a trabajar. Ahora, la cuarentena salvó, digamos, a algunos gobiernos, entre ellos el gobierno de Chile. El gobierno de Piñera estaba desahuciado, ¿verdad? En víspera del estallido de la epidemia, de la pandemia, la popularidad de Piñera había caído por debajo del 10%, ¿verdad? Era un presidente deslegitimado, desprestigiado, insultado públicamente. Ahora mejoró un poco, tampoco es que mejoró tanto. Y como la gente no puede salir a la calle, tiene restricciones para movilizarse, para organizarse, para hacer reuniones, da la impresión de que la crisis pasó. Se equivocan. Lo que hay es un paréntesis, ¿verdad? Pero yo creo que en cuanto esto se permita una cierta normalización de la vida social y la gente vuelva a salir a la calle, no solamente para consumir, van a salir para consumir y para protestar y para exigir o bien la caída de ese gobierno que le ha hecho tanto daño a la gente en Chile, o simplemente para asegurarse de que el referéndum no va a ser una trampa, conscientes de que el gobierno y la casta política chilena están y han diseñado una trampa para frustrar las necesidades de tener una constitución genuinamente generada por chilenas y chilenos, porque lo que ellos quieren es otra cosa. En ese contexto, Atilio, ¿cuál es el papel tal vez de espacios como por ejemplo la universidad en este proceso de repensar? Algunos hablan en Chile del doble shock, el shock que fue del 2019 con el estallido social, este shock de la pandemia, que algunos lo quieren usar justamente como doctrina del shock, con el miedo para poder instalar un tipo de orden social autoritario, etc. ¿Cuál es el papel de las universidades públicas? Usted que es profesor de universidad pública, hemos tenido que pasar como universidades a un formato de teleformación, de formato a distancia, no podemos tener este contacto con los alumnos. ¿Cuál es el papel de la universidad de la universidad pública, sobre todo? Bueno, la universidad pública debía estar en la vanguardia del proceso de repensar la historia reciente de Chile y tratar de ofrecer un insumo a la ciudadanía para que a partir de ese insumo, ofrecido por los profesores, los académicos, ¿verdad?, esa sociedad pueda decidir qué rumbo seguir, por dónde avanzar. Yo creo que lo que ha habido en general en América Latina ha sido que las universidades fueron cooptadas por el poder capitalista, desgraciadamente. Y esto producto de una estrategia no solamente nacional, sino también internacional. O sea, hubo una estrategia internacional, ¿verdad?, tendiente a que las universidades se conviertan simplemente en cajas de resonancia, de reproducción de los lugares comunes de la mentalidad capitalista, los intereses de los capitalistas. En ningún momento hacer planteamientos críticos, poner en cuestión los grandes temas. En el caso de Chile, el tema del medio ambiente es un tema fundamental, el tema de los pueblos originarios, el tema de los derechos de la mujer, ¿no es cierto? Hay investigaciones que se han hecho que son realmente impresionantes. En el caso de las mujeres en las ciudades latinoamericanas, no sé si se discutió esto allá en Chile, pero acá, ¿verdad?, tú veías, por ejemplo, la enorme diferencia en la expectativa de vida que hay mismo en el Gran Santiago entre las mujeres que habitan en los barrios altos y aquellas que viven en la periferia de Santiago. Hay una diferencia en la expectativa de vida de 18 años.
O sea, les roban 18 años de vida a las mujeres populares este modelo neoliberal. Es esa la dimensión trágica, criminal que tiene la aplicación de un modelo neoliberal que hizo de la salud un objeto de especulación mercantil. Entonces, la función de la universidad, ¿cuál debe ser? Bueno, poner esto en blanco sobre negro, para que la gente pueda entender perfectamente bien de qué se trata, de que cómo la engañan, cómo los han engañado durante 30 años o más con las AFJP, cuando es evidente que es una estafa gigantesca, convalidada pero por la dirigencia política y los medios de comunicación, que realmente más que medios de comunicación son medios de desinformación y de manipulación de masas. Entonces creo que la función de la universidad, a mi manera de ver, sobre todo en las áreas humanísticas, ¿verdad?, es producir una reflexión crítica. No es que yo diga que la universidad debe conducir ese proceso de rebelión popular, pero debe ofrecer insumos, ¿verdad?, informaciones que no están disponibles fácilmente para la gente del común, en Chile, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿verdad? Porque la información es poder, recordemos, no es una premisa del análisis político, el que tiene información tiene poder, el que carece de información es impotente. Por lo tanto, la universidad tiene que poner esa información al servicio del pueblo y hacerlo, claro, trastocando algunas de las reglas de la academia, o sea, con lenguaje llano, sencillo, claro, susceptible de ser descifrado por una población con un nivel elemental de educación, como es la gran mayoría de las poblaciones en América Latina, pero que pueden recibir un mensaje cuando se los dice de una manera sencilla y clara, demostrando las trampas del sistema. Creo que esta es la función que tiene que tener, sobre todo la universidad pública, porque la universidad pública, como su nombre lo dice, está al servicio del público, está al servicio de las y los chilenos. Entonces, me parece que esa es su función. Para ir terminando, Atilio, y agradecer toda su disponibilidad desde Argentina. Los movimientos sociales en Latinoamérica y en Chile en particular han tomado un protagonismo, ¿no es cierto?, desde la sociedad civil, imponiendo agendas a los estados, etcétera, incluso algunos deviniendo en gobierno en estado, el caso de Bolivia, Ecuador, Brasil mismo, etc. ¿Cómo mantener la idea de movimiento social en un contexto de cuarentena, de confinamiento, etcétera? ¿Cómo mantener esa idea que pareciera ser que es contradictorio, ¿no es cierto? No se pueden reunir. ¿Cómo pueden aprovechar, tal vez incluso cualitativamente, los movimientos sociales de este periodo? Tal vez los movimientos estudiantiles en Chile han sido, como dice este sociólogo que entrevistamos, han sido la columna vertebral del movimiento popular en Chile. ¿Cómo aprovechar esta contingencia? Mira, yo creo que, a ver, los movimientos sociales hoy, yo creo que en virtud de las restricciones impuestas por la cuarentena, han desarrollado nuevas formas de asociatividad, como la que estamos teniendo nosotros en este momento, y como la que tú vas a difundir a través de la radio, ¿no es cierto?, de la UNAP, que va a llegar a mucha gente. O sea, la cuarentena nos ha liberado de la obligación de estar físicamente en un determinado lugar, ¿verdad? Y sin embargo poder actuar colectivamente a partir de redes que hemos ido armando y se han ido tejiendo en el marco de la cuarentena. Y a mí me parece que en ese sentido, cuando salgamos de la cuarentena, cuando podamos volver a la calle otra vez y manifestarnos y expresar nuestras aspiraciones, vamos a tener un arma adicional, que es esto que hemos aprendido ahora en la cuarentena, a desarrollar redes de solidaridad, de intercambio de información, de movilización, de activación, ¿verdad?, muy importantes a nivel mundial. Esto es un peligro muy grande para la dominación del capital. ¿Y sabes quién entrevió esto con mucha lucidez? Porque era un hombre muy incisivo. Es Zbigniew Brzezinski. En su último libro, escrito, digamos, en el 2012, que se llama Una visión estratégica de Estados Unidos en el sistema internacional, él se refiere a todo este tipo de comunicaciones y vinculaciones a través de la telefonía celular y de la informática. Y él dice, yo veo con mucha preocupación el hecho que en Estados Unidos se celebra todo eso, pensando que va a favorecer las operaciones de los mercados financieros y todo lo demás.
pero deben tener en cuenta que también va a favorecer la actividad de aquellos que se oponen al sistema y que quieren realmente cambiar el capitalismo, superar el capitalismo, avanzar hacia otra forma de sociedad, que ahora van a tener nuevos mecanismos de vinculación y de entrelazamiento que antes no tenían. Antes tenían que ir, ¿no es cierto?, a la Plaza Italia, a la Plaza de la Dignidad. Ahora ustedes pueden virtualmente tener una reunión de miles y miles de personas, ¿verdad? Que después, una vez que se pueda ir, también eso va a sobrevivir. O sea, yo creo que salimos fortalecidos de esta crisis, porque vamos a tener mejores instrumentos de organización y de intervención en la vida social y política. Así que yo digo, esta es una desgracia, por supuesto, ¿no? Una desgracia que ha caído sobre la humanidad, que va a llevar, ya está llevando miles de muertos, nomás en Estados Unidos están por encima. En 3 o 4 días más en Estados Unidos va a haber más muertos que tropas norteamericanas en Vietnam. Para que te dé una idea, digamos, en un mes y medio de pandemia, más que los muertos americanos en Vietnam durante 11 años. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno de indiscutible gravitación dentro de la conciencia del pueblo norteamericano y en el plano internacional. Y yo creo que este uso de los medios electrónicos de comunicación y sobre todo de articulación, porque no solamente comunicación, sino articulación de iniciativas, me parece a mí que nos dan nuevos instrumentos para luchar contra el despotismo del capital, que ha sido la práctica durante tantas décadas en la historia reciente de América Latina. Atilio, bueno, agradecer este contacto. Yo sé que tiene una agenda bastante ocupada durante el día, pero es importante para nosotros que tú valores también lo que se hace en las universidades públicas regionales, y tenemos una invitación pendiente, una visita pendiente a nuestra universidad que esperamos se realice una vez concluya esta pandemia, esta contingencia, y puedas venir a visitarnos cuando hayamos derecho a este proceso constituyente que se pospuso, pero se retoma una vez que volvamos a esta llamada normalidad. Mira, Cristian, con todo gusto, tú sabes que yo padezco ahora un síndrome de abstinencia, porque yo durante los últimos 4 o 5 años he estado volando por lo menos una vez a la semana. Entonces estaba diciéndole a mis amigos, por favor, llévenme, pónganme en un avión, que no se mueva el avión, me siento ahí, quiero ser, aunque sea el check-in, no importa, después me vuelvo. Así que cuenta conmigo que si salimos bien de esta pandemia, uno de los viajes que tengo pendientes de hace largo tiempo es ir a visitarte para allá. Así que quería conocer esa parte de Chile que, fíjate, tantos años viví, nunca llegué a lo que antes se llamaba el Norte Grande, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora ya es primera región, pero yo me resisto a usar esa expresión que es propia de la dictadura militar. Para mí es Tarapacá, Antofagasta, etcétera. No quiero saber nada con los números romanos para hablar de provincias chilenas que tienen una identidad cultural muy importante y que la dictadura militar trató precisamente de borrar. Así que si salgo bien parado de esta, digamos, me van a ver por allá, ¿ok? Te agradezco de todo corazón que me hayas llamado y bueno, nos mantendremos en contacto, y un abrazo a toda la gente de la universidad y de por allá. Muchas gracias, Atilio. Nos vemos al regreso, sin duda. Así que... Ok. Hasta luego. Adiós. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación y Relaciones Institucionales, todos los martes y jueves a través del 101.9, con la contingencia regional en la visión de la Universidad Arturo Prat. UNAP al aire.